Revisemos ahora la clasificación de los triángulos. Estamos entonces en el capítulo relacionado con los triángulos y vamos a ver la clasificación. Los triángulos en general se clasifican de acuerdo a dos instancias. Una, de acuerdo a la medida de sus lados. La clasificación la vamos a hacer entonces de acuerdo a la medida de sus lados. Y la clasificación aquí establece lo siguiente. De acuerdo a la medida de sus lados, vamos... Uy, aquí pasó algo. Esto anotémoslo bien para que no se haya problema. De acuerdo a la medida de sus lados, vamos a anotar el triángulo equilátero. Equilátero. Mire qué fácil. Equi igual látero lado. Tres lados de igual medida. Pongamos entonces aquí tres lados y vamos a usar la palabra aquí congruentes. Tres lados de igual medida. Tres lados con la misma forma y la misma medida. El segundo triángulo, el isósceles. Aquí tenemos otro prefijo, ¿ves? El prefijo iso significa igual. Isósceles. Estamos clasificando los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. El triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida. Dos lados congruentes. Señalamos, ¿no es cierto?, que la idea de congruente está relacionada con la forma y la medida. Y el tercer triángulo, de acuerdo a la medida de sus lados, es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno no tiene lados congruentes. Se le ponemos aquí sin lados de igual medida. Sin lados congruentes. Eso significa entonces que todos sus lados son de diferente medida. Clasificamos entonces a los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Nuestra primera entonces idea de clasificación es medida de sus lados, triángulo equilátero, tres lados congruentes, triángulo isósceles, dos lados congruentes, triángulo escaleno, no tiene lados congruentes. Sigamos con la clasificación ahora según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, vamos a clasificar los triángulos con los siguientes nombres. Medida de sus ángulos. Vamos a anotar aquí entonces los triángulos según la medida de sus ángulos. Anotamos. Triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo recibe el nombre de tal, puesto que todos sus ángulos interiores miden menos de 90 grados. Tomemos nota de eso y escribimos. Sus tres ángulos interiores son agudos. Sus ángulos interiores tienen medidas que fluctúan entre 0 y 90 grados. Sus ángulos interiores son agudos. Esa es la clasificación para el triángulo acutángulo. Vámonos al segundo. Triángulo rectángulo. Fíjense que los nombres dan bastante que decir como para recordar las características de ella. Este triángulo se dice que es rectángulo porque uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. Uno de sus ángulos interiores mide 90 grados o es un ángulo recto. Anotemos entonces toda esta idea para poder que no se le olvide. Uno de sus ángulos exteriores mide 90 grados. Ahí está. Es decir, uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. Y el último, el obtusángulo. Miren, los nombres, vuelvo a insistir, les está dando la idea de qué tipo de triángulo es. Obtusángulo. ¿Qué debería señalarse aquí entonces? Un triángulo se dice que es obtusángulo cuando uno de sus ángulos interiores, bueno, vamos a dar el detalle después. Uno de sus ángulos interiores es un ángulo obtuso. Eso significa entonces que el ángulo está fluctuando entre 90 y 180 grados. Ese es un ángulo obtuso. Uno de sus ángulos interiores es obtuso. Señalo nuevamente, ¿no es cierto?, que esta característica es la que le da el nombre al triángulo. Hagamos el recuento final entonces.
En un triángulo acutángulo, los tres ángulos interiores tienen que medir menos de 90 grados. Por ejemplo, un triángulo que tenga las medidas 50, 70 y 60, por ejemplo. Acuérdense que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 grados. Vamos a señalar que un triángulo entonces es acutángulo cuando sus tres ángulos interiores son ángulos agudos, mide menos de 90 grados. Un triángulo se dice que es rectángulo cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. Uno de sus ángulos es un ángulo recto. Por ejemplo, hablemos de los ángulos interiores. Uno de 90, el otro de 30 y el otro de 60. Entre los tres tienen que sumar, no se olvide, 180 grados. Y un triángulo se dice que es obtusángulo cuando uno de sus ángulos interiores mide entre 90 grados y 180 grados. Por ejemplo, uno de los ángulos interiores mide 100 grados y los otros dos son, por ejemplo, 60 y 20. Eso significa que en total tienen que dar 180 grados. Fíjense, eso sí, en el siguiente detalle. En el triángulo rectángulo, uno de ellos, el triángulo no podría tener más de un ángulo recto, ¿verdad? Porque si no me excedo de la suma de 180 grados. Lo mismo ocurre con el triángulo obtusángulo. Tiene que tener un solo ángulo interior obtuso, no más de uno, pueden ser dos porque la suma excedería de 180 grados. Ya, me parece que en relación a la clasificación, amigas, amigos, estamos más o menos claros. De acuerdo a esta clasificación, entonces pues vamos a mencionar los triángulos en los distintos ejercicios y ustedes tienen que recordar cuál es la característica que ellos tienen. ¿Les parece? Bien.